través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos a esta hora en Academia Libre sobre educación. Lo hacemos compartiendo un documento de reflexión de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Este texto se llama Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior, reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe. Señala el documento: la educación es un derecho humano que se ejerce a lo largo de la vida. Incluye, por lo tanto, la educación en la primera infancia, la educación técnica, vocacional, profesional y universitaria para todas las personas en cualquier etapa de su vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 26 el derecho a la educación superior. Comillas: el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, establece las obligaciones de los Estados de asegurar el acceso progresivo, universal y gratuito a todas las personas a la educación superior, lo que debe realizarse sin ninguna condición. Otros instrumentos de derecho internacional relevantes son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que en su artículo 10 establece la igualdad de acceso a la educación para las mujeres y la eliminación de roles estereotipados que legitimen la violencia de género en el proceso educativo. La Convención de Derechos del Niño de 1989, que señala en el artículo 32 que el derecho a la educación es necesario porque protege de la explotación económica y laboral, las cuales pueden entorpecer el proceso educativo del niño o la niña, y en el artículo 28 subraya que la enseñanza superior debe ser accesible a todos. Y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que en su artículo 24 exige que el proceso educativo sea inclusivo para todos y en todos los niveles. Según el Instituto de Estadísticas de UNESCO, la tasa bruta de matriculación en América Latina y el Caribe, es decir, porcentaje de la población matriculada en relación con la población total del grupo de edad recomendado, aumentó considerablemente entre los años 2000 y 2018, pasando del 23 al 52%. Sin embargo, el Banco Mundial identifica que solo la mitad de los estudiantes entre 25 y 29 años que están matriculados completan su formación. Ello ocurre por distintas razones, muchas de ellas vinculadas al incumplimiento de los estados con sus obligaciones en temas de derechos humanos. El cumplimiento del derecho a la educación en cualquier etapa está basado en la realización de 4 dimensiones del derecho: la disponibilidad de la oferta educativa en todas las partes de los territorios, la accesibilidad de todas las personas, sin cualquier forma de discriminación, a la educación y a las instituciones escolares, la aceptabilidad de los contenidos educativos brindados y la adaptabilidad de la educación al contexto en el cual los sujetos de derecho están incluidos. Cuando no cumplen cualquiera de estas dimensiones, los estados están concretamente violando el derecho. América Latina y el Caribe tienen una larga trayectoria
en la discusión sobre el derecho a la educación superior. Hace más de 100 años, cuando en septiembre de 1918 estudiantes argentinos ocuparon las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, se planteó la laicidad y la democratización de la educación universitaria. En oposición al modelo universitario milenario europeo, de tradición autocrática y religiosa, que había sido creado el año 1088 en la Universidad de Bolonia, estudiantes latinoamericanos exigieron que la Universidad de Córdoba se desvinculara de los padres jesuitas, que la habían fundado en 1613, y reclamaron participación de los sujetos de las comunidades educativas en la gestión administrativa universitaria, autonomía universitaria, libertad de cátedra, mecanismos de asistencia social para discentes y el acercamiento de las universidades a las necesidades de los pueblos a través del desarrollo de iniciativas de extensión universitaria y de conocimientos que contribuyan a la justicia socioeconómica. A estas demandas, más recientemente, se sumaron el cumplimiento de la justicia socioambiental, la realización de los derechos humanos y el buen vivir. Asimismo, una producción crítica de conocimientos, plural y diversa, que reconoce incluso los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, afrodescendientes y de otros grupos históricamente excluidos. Este movimiento político, emancipatorio y liberador de estudiantes argentinos rápidamente se diseminó por el continente, provocando la asunción de federaciones estudiantiles e inspirando reformas universitarias en distintos países del mundo. En un momento en el cual hay una corrida por la inclusión de estudiantes en los sistemas de educación superior, pero dejando de lado los principios fundamentales para la transformación social, nos parece urgente recuperar estos mensajes potentes de nuestra región, reiterando que los estudiantes continúan siendo víctimas de persecuciones y procesos de criminalización por el simple hecho de luchar colectivamente por la realización de sus derechos. La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matrícula o en el número de instituciones de enseñanza o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias. El crecimiento de la oferta educativa superior no estuvo debidamente acompañado de un financiamiento adecuado que garantice el disfrute del derecho en igualdad de condiciones para las personas. Al contrario, se dio una tendencia a la precarización de las instituciones públicas y un crecimiento de la oferta privada. Por falta de reglamentación por parte de los estados, ello generó la multiplicación de escuelas internacionalizadas y de élite para los ricos y universidades de baja calidad para estudiantes pobres que hacen grandes esfuerzos para pagar por la educación superior, pensando que ello les permitirá tener mejores condiciones de vida y que terminan por no conseguir puestos de trabajo decentes por la baja calidad de educación a la cual acceden. Nos preocupan los procesos de privatización. Hoy, un 53,2% de los estudiantes universitarios está en universidades privadas y la financiación de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar y produce ciudadanos útiles a la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras. En este contexto, recuperar el contenido del derecho a la educación superior nos parece fundamental. Una educación superior disponible para todos significa que las instituciones de educación superior públicas y gratuitas deben de estar
debidamente financiadas y presentes en las distintas partes del territorio, con docentes con calificación y trabajando en condiciones de ejercicio decente. Significa que, cuando sea necesario, el Estado brinde educación superior a distancia, pero de manera complementaria a la educación presencial, y garantizando las condiciones para que todos los educandos puedan estudiar, lo que supone el acceso universal a Internet y a dispositivos tecnológicos y plataformas accesibles, preferencialmente de código abierto y adoptando software libres. Durante la pandemia, los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron asumidos por las familias, estudiantes y docentes, quienes tuvieron que comprar equipos de conexión, pagar el acceso a Internet y plataformas, pero son los estados los que deben asumir los costos de transformación digital sin privatización. Ser accesible para todos significa que todas las barreras que impiden el acceso a este derecho deben ser superadas. Así, la educación superior tiene que ser gratuita y no puede adoptar procesos excluyentes para el ingreso a las universidades, que suelen dejar afuera a los grupos históricamente marginados. Por otra parte, donde la gratuidad de la educación pública superior ya esté garantizada, es imperativo no retroceder, justamente porque la gratuidad debe ser progresivamente cumplida para todas las personas. Tampoco puede haber barreras en términos de infraestructura o de cualquier otra naturaleza que impidan el acceso de personas con distintas discapacidades o minorías étnicas, migrantes y otros grupos a la enseñanza superior. La educación superior ha servido durante siglos para formar grupos sociales dominantes de la población. Urge ampliarla a los sectores históricamente excluidos y con perspectiva intercultural e interseccional. Crear y ampliar políticas de acción afirmativa para garantizar el acceso y políticas intersectoriales para garantizar la permanencia de estos grupos en la educación. La educación superior debe ser un bien común, una inversión que la sociedad hace en colectivo para generar justicia social y ambiental, un instrumento habilitador de la realización de los demás derechos. En este sentido, nos preocupa la ofensiva del capital corporativo, muchas veces extranjero, que pretende habilitar al sector empresarial para la titulación en carreras cortas y rápidas y también influenciar los espacios de gobernanza global y de toma de decisión sobre políticas educativas de manera poco transparente y democrática. Asimismo, nos inquietan los procesos de privatización y comercialización de la educación, que amplifican las desigualdades y segregaciones en los sistemas. Aquí, los estados tienen un rol fundamental de regular la oferta privada y evitar el endeudamiento de los estudiantes y de sus familias, de manera de no seguir arrastrando las falencias de la educación básica. Ser aceptable significa que el contenido de la educación superior debe poner al centro de su proyecto político-pedagógico la dignidad humana, el pensamiento crítico, la transformación de las sociedades, la realización de todos los derechos humanos, la paz y la convivencia democrática. En tal sentido, la presencialidad es fundamental para cumplir con el derecho a una educación que enseña a vivir, convivir, compartir y a crear colectivamente una sociedad de justicia social. Ser aceptable significa romper con la lógica del pensamiento único, estandarizado, hegemónico y mantenedor del status quo. Significa aceptar y valorar la diversidad, incluso en los procesos evaluativos, que deberían seguir criterios formativos y no únicamente economicistas. Significa responder a las expectativas de los sujetos de derecho y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas, y garantizar las condiciones para que todas las personas puedan estudiar y seguir la trayectoria de vida que deseen. Ser aceptable significa garantizar un ambiente libre de violencia,
intimidación, acoso, hostigamiento, amenazas y agresiones contra mujeres, personas de distintos grupos, en razón de su participación en la comunidad académica o del ejercicio de actividades. También libre de violencia contra las instituciones, los laboratorios y las bibliotecas universitarias. Las mujeres han tardado 6 siglos en acceder a las universidades. Ahora hay que garantizar la ruptura de estereotipos de género y de la cultura patriarcal, de manera que ellas puedan permanecer estudiando en las áreas que deseen, incluso en ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología, donde siguen poco presentes, y que logren concluir sus cursos elegidos, participando en la toma de decisiones. Por otro lado, hay que volver a valorar las carreras humanistas, la filosofía, el arte, la música, el deporte, porque ellas permiten comprender los procesos históricos, políticos, sociales y proponer alternativas para el desarrollo de las sociedades. Ser aceptable es reconocer que la educación superior universitaria debe tener un compromiso con la enseñanza, con la investigación y con la extensión universitaria, y garantizar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos fundamentales para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico y el buen vivir. Ser adaptable significa que la educación debe ser flexible para responder al contexto de cada estudiante, permitiendo que él o ella permanezca estudiando y culmine sus estudios, incluso en contextos de emergencia. La democratización de la educación superior implica que actores que tuvieron sus derechos violados en etapas anteriores de su vida estarán en universidades y otras instituciones de enseñanza superior, y que por tanto las escuelas deberán adaptarse para acoger de manera adecuada a este nuevo grupo, brindando asistencia social y emocional cuando sea necesario y adoptando una cultura de colaboración en lugar de la cultura de la competencia, la meritocracia y el individualismo. Considerando la indivisibilidad e indisociabilidad de los derechos humanos, también será necesario adoptar políticas intersectoriales e interseccionales para prevenir posibles nuevas violaciones de derechos, sean en la presencialidad o en la educación a distancia, y para evitar el desgranamiento que mayormente sucede en los primeros años de educación. Finalmente, para garantizar la educación superior universitaria y no universitaria como derecho humano, es fundamental asegurar las condiciones para la realización de ese derecho. Urge garantizar buenas condiciones para los docentes, incluyendo buenos salarios, infraestructura laboral y libertad de cátedra. Es hora de descolonizar la construcción de los conocimientos, incorporar los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, personas migrantes, minorías étnicas, comunidades de género y otros grupos históricamente excluidos. Es hora de asegurar la libertad académica para proteger la diversidad de métodos, temáticas y fuentes de investigación acordes con las prácticas y reglas internas de cada disciplina. Es imperativo asegurar un financiamiento público y adecuado de la educación superior pública y estatal que garantice el acceso y permanencia de los estudiantes sin recurrir a soluciones basadas en los préstamos, que en largo y mediano plazo disminuyen los recursos disponibles para educación debido al servicio de la deuda que deben pagar los estados, los estudiantes y sus familias individualmente. Para ello es fundamental adoptar mecanismos de justicia fiscal y de control de la evasión y elusión de impuestos, con miras a disponer de más recursos para la educación. Asimismo, es urgente garantizar la presencialidad, la territorialidad y las condiciones para la organización estudiantil y docente, así como la participación de las comunidades educativas en la definición de las políticas, adoptando una gobernanza transparente y democrática basada
en los intereses de la comunidad universitaria en diálogo abierto y permanente con la sociedad. Así, los órganos de gobierno y cogobierno universitario deben transmitir en vivo sus reuniones y dinámicas de toma de decisión para abrir paso a modelos de democracia directa y abierta. La educación superior es un derecho, no una mercancía. Es imperativo que todos los estados la asuman como responsabilidad primordial, cumplan con sus obligaciones y hagan todos los esfuerzos para que ella se realice para todos. Es el documento que acabamos de compartir y que emana del grupo Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior, reflexiones y propuestas desde América Latina. Es un documento bastante interesante toda vez que relaciona los procesos crecientes de privatización de la educación superior en América Latina con las tendencias crecientes de desigualdad social y brechas que se han producido tanto en la permanencia de los estudiantes en las universidades como en la posibilidad de acceder a las mismas. Tal como aquí se señala, hay universidades para ricos y universidades para pobres. Lo mismo que hemos señalado en Academia Libre, en Chile, colegios para ricos, colegios para pobres, una realidad que hay que cambiar sostenidamente. Es interesante el documento porque también aborda el derecho a la participación, por eso es que menciona el movimiento de Córdoba a comienzos del siglo XX, un ejemplo de lucha por la integración, la democratización y la extensión universitaria para todo el mundo, un modelo de universidad que se preocupa por la marcha social. Sin embargo, quisiéramos cerrar este comentario con un alcance. Aquí hay una mirada bastante progresista en general sobre el concepto de educación y el concepto de universidad y de equidad. Sin embargo, todavía aquí se está hablando de, comillas, educandos. Los educandos corresponden a sujetos absolutamente pasivos y es esa la dinámica que tenemos que abandonar si es que efectivamente queremos pasar a un proceso participativo en que el estudiantado, los profesores y los trabajadores no académicos de cada universidad tomen las decisiones del colectivo, de esa comunidad académica. La palabra educando nada tiene que hacer en ese contexto y tampoco ciertas minucias del lenguaje que aparecen como, por ejemplo, se dice acá que las mujeres tardaron más de 6 siglos en ingresar a la universidad. No son las mujeres las que tardaron más de 6 siglos en entrar a la universidad. No es un tema de ellas. Fue a ellas a las que sistemáticamente se les ha impedido el ingreso a la educación superior, que es bastante distinto. Y por lo mismo tampoco es procedente que se diga que las mujeres deben poder acceder incluso, que es la palabra que se ocupa, repito, incluso a las disciplinas relativas a ingeniería, ciencias duras, etc. ¿Por qué incluso? Incluso desliza de contrabando la idea de que eso no es propio ni tan característico de una supuesta opción por parte de las mujeres. Ese incluso está de más, absolutamente. Si nosotros queremos cambiar las condiciones de vida del régimen universitario de América Latina o de cualquier parte del mundo, tenemos que comenzar por despercudirnos nosotros mismos
de aquellos resabios que pretendemos estar criticando. Redondeando, aquí hay, de todos modos, en esta reflexión, un alcance bastante importante sobre los costos que para las conquistas sociales del mundo universitario han tenido los procesos de privatización. Que aquí se consigne que más del 52% de las universidades son privadas es ya un dato de la causa que hay que necesariamente revertir.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad hablamos sobre un estudio realizado por unos investigadores alemanes que señala que los humanos modernos habrían generado más neuronas que los neandertales por un cambio genómico. Este aumento de la neurogénesis respondería a un único cambio en un solo aminoácido de la proteína TKTL1. Según señalan ellos, esto podría haberles dado a los humanos modernos una ventaja sobre los neandertales, estableciéndose una diferencia en el desarrollo cognitivo entre ambos. Conclusión a la que llega un grupo de investigadores del Instituto Max Planck y de la Universidad de Dresde en Alemania, y que ha sido publicada recientemente en la revista Science. El aumento del tamaño del cerebro y de la producción de neuronas durante el desarrollo cerebral se consideran factores importantes para el aumento de las capacidades cognitivas que se produjo durante la evolución. Aunque humanos modernos y los neandertales desarrollaron cerebros de tamaño similar, se sabe muy poco sobre si la producción de neuronas durante el desarrollo pudo ser diferente. Pero hay algunos elementos que permiten dar algunas luces al respecto. El equipo científico al que hacemos referencia ha descubierto que la variante humana moderna de la proteína TKTL1 se diferencia en un aminoácido de la neandertal, lo que aumenta un tipo de células progenitoras cerebrales llamadas glía radial basal, encargadas de generar la mayoría de las neuronas del neocórtex en el desarrollo. La región externa de la corteza cerebral, el neocórtex, es una estructura evolutivamente avanzada responsable de las capacidades cognitivas, que es claramente grande y compleja en los seres humanos, lo que se cree que dota a nuestra especie de capacidades cognitivas únicas. Dado que la actividad de TKTL1 es especialmente elevada en el lóbulo frontal del cerebro humano fetal, los investigadores concluyen que esta única sustitución de un aminoácido subyace a una mayor producción de neuronas en el lóbulo frontal del neocórtex en desarrollo en los humanos modernos. El equipo encabezado por Annelien Pinson del Instituto Max Planck introdujo la variante humana moderna o la neandertal de TKTL1 en el neocórtex de embriones de ratón y vio que las células gliales radiales basales aumentaban con la humana moderna y por lo tanto contenían más neuronas. A continuación exploró la relevancia de estos efectos para el desarrollo del cerebro. En los humanos modernos, la TKTL1 contiene arginina, mientras que en el neandertal es el aminoácido relacionado, la lisina. Los investigadores sustituyeron la arginina por la lisina en organoides cerebrales humanos
que son estructuras en miniaturas similares a órganos que pueden cultivarse a partir de células madres en laboratorio y que imitan aspectos del desarrollo temprano del cerebro humano. Descubrimos que con el aminoácido de tipo Neandertal en TKTL1 se producían menos células gliales radiales basales que con el tipo humano moderno y como consecuencia también menos neuronas, explica la investigadora. Aunque no sabemos cuántas neuronas tenía el cerebro neandertal, podemos suponer que los hermanos modernos tienen más neuronas en el lóbulo frontal del cerebro, donde la actividad de TKTL1 es mayor que en el de los neandertales. El estudio implica que la producción de neuronas en el neocórtex durante el desarrollo fetal es mayor en los humanos modernos de lo que era en los neandertales, en especial en el lóbulo frontal, por lo que la investigadora considera que es tentador especular que esto promovió las habilidades cognitivas humanas modernas asociadas al lóbulo frontal. Según se indica en un artículo complementario en la revista Science, estas observaciones abren el camino para descubrir cambios evolutivos más específicos que dieron forma al cerebro humano moderno y también pueden ayudarnos a predecir los próximos pasos de su evolución. Y si hablamos de un desarrollo cognitivo complejo que ha contribuido a desarrollar grandes habilidades por parte de la raza humana en un nivel diferente ligado a las habilidades prácticas, se ha descubierto que los seres humanos hacían cirugías hace 31.000 años atrás. La evidencia más antigua de amputación quirúrgica fue descubierta en una cueva de Indonesia. Los investigadores encontraron el cuerpo enterrado de un joven de 31.000 años de antigüedad que muestra evidencia de amputación de una pierna. El hallazgo hace retroceder el origen de esta complicada cirugía en más de 24.000 años. Después del procedimiento, el joven fue cuidado por su comunidad durante años hasta su muerte, señalan los arqueólogos. Melandri Block, el investigador que examinó el cuerpo, dijo que quedaba bastante claro que se había llevado a cabo una cirugía. Un examen detallado del cuerpo del joven, cuyos detalles se publican en la revista Nature, se llevó a cabo cuando la persona era un niño. El crecimiento y la curación del hueso de la pierna sugieren que el niño se recuperó, vivió entre 6 y 9 años más y murió probablemente al final de la adolescencia o cuando tenía alrededor de 20 años. La tumba fue excavada en una cueva llamada Liang Tebo, en la provincia de Kalimantan, en la isla indonesa de Borneo, un sitio donde se encuentra parte del arte rupestre más antiguo del mundo. Uno de los 3 investigadores que encontraron y excavaron la tumba, Tim Maloney, profesor de la Universidad Griffith en Australia, dijo que estaba emocionado y aterrorizado al mismo tiempo por revelar los huesos antiguos. Limpiamos con mucho cuidado los depósitos y registramos la mitad inferior de los restos. Pudimos ver que el pie izquierdo estaba ausente, pero también que los fragmentos óseos restantes eran inusuales. Así que estábamos entusiasmados
con la variedad de posibilidades, incluida la cirugía que había causado esto. Luego, un equipo de excavación le pidió a Bloch, que trabajaba en la Universidad de Sydney, que examinara los restos. Con un descubrimiento como este, dijo, es una mezcla de emoción y tristeza, porque esto le pasó a una persona. Esta persona, un niño, experimentó mucho dolor, incluso si fue así hace 31.000 años. Maloney explicó que, debido a que esta persona mostró signos de haber sido atendida durante su recuperación por el resto de su vida, los arqueólogos confían en que se trató de una operación, en lugar de algún tipo de castigo o ritual. Para que hayan podido vivir en este terreno montañoso, es probable que el resto de su comunidad haya intervenido en su cuidado, explica. Por otra parte, Charlotte Robertson, arqueóloga de la Universidad de Durham, en Reino Unido, quien no participó directamente en el descubrimiento, hizo una reseña de los hallazgos, agregando que esto pone en cuestión la visión de que la medicina y la cirugía llegaron tarde en la historia de la humanidad. Nos muestra que cuidar es una parte innata del ser humano. No podemos subestimar a nuestros antepasados. La amputación, señaló, requiere de un conocimiento completo de la anatomía humana y la higiene quirúrgica, y una habilidad técnica considerable. Hoy en día, piensas en la amputación en el contexto occidental. Es una operación muy segura. Se anestesia a la persona, se utilizan procedimientos estériles, se controla el sangrado y el manejo del dolor. Luego ves que hace 31.000 años alguien le está realizando una amputación a esta persona y tiene éxito. Maloney y sus colegas están ahora investigando qué tipo de herramientas quirúrgicas de piedra podrían haberse usado en ese momento. Son noticias que nos hacen poner de relieve lo impresionante que es el desarrollo de las capacidades humanas en términos de desarrollo cognitivo y desarrollo de habilidades. Estamos hablando acá del desarrollo de técnicas de alta complejidad que ya habían visto la luz hace más de 30.000 años atrás. Habilidades probablemente consecuencia de esta diferenciación en la neurogénesis del cerebro humano que ha permitido un impresionante desarrollo. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.